Hace 2 años, bueno, ahora son las terceras jornadas riverianas. Hace 2 años tuvimos las segundas jornadas riverianas. Y ahí presentamos, bueno, yo presenté a Rivera los estudios, un análisis de los murales de Diego Rivera aquí en la Capilla Riveriana. El tema ahora son los murales, pero de lo que era la Secretaría de Educación Pública en el centro histórico, en la calle de Argentina, para que nos visiten, muchachas, muchachos, para que nos visiten. Ahí todavía siguen siendo las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Es este edificio que ven ahí en estilo neoclásico. El estilo neoclásico es un estilo que se inaugura en la Ciudad de México en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Básicamente por Manuel Tolsá. Bueno, entonces estos murales están en lo que se llama la Secretaría de Educación Pública, ahí en la calle de Argentina, pero hoy lo hicieron un museo. Se llama Museo Vivo del Muralismo y es gratuito. ¿Y qué creen que abre los lunes también? Solamente cierra los martes, pero es un lugar increíble porque tiene dos patios inmensos. Y aquí en la Capilla Riveriana, pues que supongo que ustedes ya la han visitado y la conocen, paralelamente cuando Diego Rivera estaba pintando esos murales de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, estaba haciendo también los murales de aquí de la Capilla Riveriana. Y se venía en un tren, que ya vi que todavía siguen las vías ahí, ¿no? Donde está la cafetería La Espiga. Y ahí venía con, adivinen quién, con el profesor Silva Herzog, porque Silva Herzog, que fue el gobernador del Estado de México, fue en otros años, fue profesor, fíjense, y fue compañero de banca de mi suegra, es muy interesante. Fueron maestros y maestros rurales, y esto es bien importante. Digamos, este proyecto de unas misiones culturales que iniciaron en los años 20 con José Vasconcelos, secretario de Educación Pública en aquella época. Vasconcelos era un filósofo que, que es muy interesante porque, lo tengo que decir, o sea, es un filósofo que estuvo en el gobierno de Porfirio Díaz, por supuesto, y que tuvo que salir al exilio. Eso se sabe muy poco, fíjense, pero estuvo en el exilio. Y también una serie de contradicciones también interesantes, porque las tengo que decir, porque para narrar la historia hay que decir todos sus bemoles, ¿no? Diego Rivera, del que voy a hablar ahorita, recibió becas del gobierno de Porfirio Díaz, bueno, casi todos, ¿eh? Y estudió en Europa mínimo 14 años. 14 años en donde estuvo en contacto con el Renacimiento italiano de Giotto, bueno, y anterior al Renacimiento estuvo con los estudios de estética medieval, de teoría del arte medieval. Por supuesto, estudió la técnica que Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina practicó. De hecho, esta capilla que tienen aquí, la Riveriana, se han fijado, tiene una especie como de bóvedas de arquitectura, así que parece que hay una bóveda. Pues esto es una ficción al ojo, un trompe d'œil, un engaño al ojo, que consiste en hacer arquitectura dentro de la misma pintura para que cuando tú lo ves desde abajo parezca como si fuese arquitectura. Pero ¿qué creen? No, es pura pintura. Y la técnica que utilizó fue la encáustica, ¿no? Es una técnica renacentista que incluye lo que es las técnicas son muy importantes, jóvenes, porque el tema técnico con el arte va unido, ¿no? Entonces lo que hacen es una mezcla de miel de abeja que sirve para sellar, para juntar, para hacer sólido algo sin cemento. Y la encáustica es una cera también que se quema con fuego. Y con eso hacían sus murales los renacentistas. Por supuesto, Miguel Ángel Buonarroti. Y Diego Rivera aprendió esas técnicas que todo el mundo envidiaba tanto. Todo el mundo quería sacarle la sopa. En esos murales que les voy a presentar, había unos jóvenes, que era Carlos Mérida, que era ayudante de Diego Rivera, entre otros muy importantes, Amado de la Cueva, perdón, y otros jóvenes que acompañaban a Rivera como ayudantes, que por supuesto que aprendieron la técnica de la encáustica, se llama, es con cera de miel de abeja, y cera y miel de abeja, cera de abeja y miel, y quemada con el fuego, ¿no? Para que selle.
Y bueno, nunca quiso pasar la receta, por supuesto que nunca. Y los estudiantes, como ustedes, jovencitos, como Fernando Leal, Jean Charlotte, empezaron a investigar, o sea, el no de Diego Rivera como maestro les obligó a investigar cuáles eran las técnicas. Bueno, este antecedente es importante para que ustedes vean las técnicas que se aplicaron aquí en la Capilla Riveriana. De eso hablamos hace 2 años aquí, en las segundas jornadas riverianas. ¿Y qué creen? Está publicado en un libro que coordinaron el doctor Ocampo y Álvaro también, y el equipo, para hacer estas publicaciones que les sugiero mucho que las lean, porque tiene todo el análisis de la Capilla Riveriana y la influencia que tuvo Diego Rivera por supuesto, de Tiziano, de la pintura de Tiziano renacentista, de varias Venus que aparecen en el gran ábside de la Capilla Riveriana, que tiene a lo que fue su segunda esposa, la segunda esposa de Diego Rivera, Lupe Marín o Guadalupe Marín, que es una tierra así, que es la República así alrededor. Cómo Diego Rivera utiliza los cuerpos humanos, sobre todo femeninos, los desnudos, como una especie de lienzo, y es muy interesante porque se asemeja mucho a las Venus de Tiziano. Y bueno, para que ustedes vean que tiene una influencia renacentista muy importante. Pero ahora de lo que les vengo a hablar es de la utopía estética de Diego Rivera en los murales. Les digo, es un edificio de estilo neoclásico. Este espacio donde están los murales aquí, que son 2 patios inmensísimos, jóvenes, resulta que era un convento, el convento de la Encarnación, de unas monjas concepcionistas de la Segunda Orden Franciscana importantísimas. Ese convento se creó en 1585. Y es importante decirlo, ahí estuvieron las monjas y todavía se conserva el exterior de ese templo, y también adentro, en las cúpulas de ese templo adentro, hay unos murales de Montenegro, así se apellidaba de Montenegro, de Roberto Montenegro, que es el que va a influir en Diego Rivera, muy importante en el tema del campesinado, para que nos visiten, para que vayan, es gratuito, no les cobran la entrada, y bueno, aquí organice con sus profesores para que los lleven o vayan solos. Muy bien, bueno, ok, en el año del 2028 vamos a cumplir 100 años de la culminación de los murales de la Secretaría de Educación Pública, hoy Museo Vivo del Muralismo. Durante el 2018 se conmemoraron los 90 años y producto de esa conmemoración hubo un simposio intitulado Nuevas miradas a los murales de la Secretaría de Educación Pública, en donde publicó la ponente que estuvo ayer, Ana Torres Arroyo, la doctora Ana Torres Arroyo, que trabaja en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Esa que escucharon ayer, y si no la han escuchado, les pido que por favor la escuchen en la grabación que dio ayer, porque ella va a hacer un análisis que voy a estar citando de las escaleras de este lugar, de las escaleras donde pintó murales aquí en este edificio. El objetivo de esta plática es analizar de manera crítica la utopía estética de Diego Rivera en los murales del hoy Museo Vivo del Muralismo. ¿Por qué le llamé utopía? Porque utopía es algo que ve hacia el futuro, ¿verdad? Normalmente. Pero hay utopías de lo concreto y utopías de lo abstracto, según nos cuenta un teórico alemán, filósofo, que se llama Ernest Bloch, en un libro que se llama en un libro que habla sobre las utopías. Y entonces la utopía de Diego Rivera es una utopía de lo concreto. ¿En qué sentido? En que no es algo que no se ha cumplido, sino es una utopía que se está cumpliendo en concreto en la historia. Y entonces, estética, bueno, utopía entonces es, hagan de cuenta, como lo explica Galeano, una estrella polar que alumbra el camino del viajero. Bueno, esto lo decía Dussel, Enrique Dussel, un filósofo muy importante. La utopía no se tiene que ver como algo que
que se va a realizar o se tiene que realizar. La utopía es está en el campo de la posibilidad, de lo que puede llegar a ser, de lo que puede llegar a ser. Pero este concepto de utopía, de lo que puede llegar a ser, es lo que nos permite criticar lo real, poner un foco sobre la realidad y decirle a la realidad, quítate porque eres defectuoso, ¿no? Eso es lo que significa, yo estoy usando esa noción de utopía, algo que va a iluminar el campo de lo real para criticar lo real y modificarlo, o sea, pretender una modificación a través de lo posible. Eso es la noción de utopía que estoy empleando. Luego, estético. Estético normalmente lo asocian al concepto del arte, pero aquí yo no lo voy a relacionar con eso. Desde luego, el arte es un mecanismo técnico, aquí en este caso en Rivera, que sirve como una retórica visual de convencimiento. Pero aquí estética, a lo que me refiero es a este impacto o efecto que causa en el espectador, es decir, en todos nosotros, un poco para mover nuestras emociones, nuestros sentidos, para crear un poco así como de impacto visual, para después sentirlo y después crear una especie como de conciencia. En este caso se quiere crear una conciencia social, ¿verdad? Esa es la utopía de Rivera. Entonces, la noción de estética que voy a usar es esta noción de estética que tiene que ver con eso que afecta mi propia sensibilidad, desde luego con los sentidos externos, pero después con los sentidos internos, que son espirituales, y luego cómo impacta eso en mi imaginación, en la facultad de la imaginación creativa y en mi inteligencia o entendimiento. Eso es lo que quiere decir estético, ¿sí? Todo este mecanismo, que finalmente es un mecanismo sensible, desde luego, pero que tiene que ver también con una construcción de sentido, ¿no? Tan intelectivo y de apertura de conciencia, ¿sí? Eso es lo que significa en este caso estética. Es la noción que estoy yo usando. Entonces, utopía como algo que brinda la posibilidad de algo que todavía no es, pero que no se debe juzgar la utopía como algo que, no, pues nunca se realizó, ¿no? Nunca se realizó, entonces, pues, ¿para qué sirve, no? La utopía sirve para eso, para iluminar un campo y horizonte crítico, y en este caso crítico político, porque lo que vamos a ver nosotros aquí es una estética política, política social, la de Rivera. Bueno, el objetivo de estudio son los frescos que aparecen en los murales de la Secretaría de Educación Pública, elaborados por Rivera para realizar después un análisis iconográfico de los mismos, basado en los conceptos de tiempo y de espacio que utiliza la filosofía política. De tiempo en el sentido histórico, porque estamos hablando de la posrevolución, ¿no? La posrevolución. Estos murales se hacen como un proyecto posrevolucionario, una vanguardia. Vanguardia significa avant-garde, o sea, ponte en guardia. Tiene un elemento político, de violencia visual también. Entonces, la diferencia entre las vanguardias mexicanas, como la de Rivera, pues revolucionaria, y las vanguardias europeas, por ejemplo, la de un Picasso o de la del cubismo en general, la del expresionismo abstracto en Alemania, todas esas vanguardias que también buscan salir de los museos y salir de esta pintura de caballete muy aburguesada, una crítica al capitalismo también, desde luego sí, pero las vanguardias europeas, la diferencia es que son antiestado, es una crítica al Estado. En el caso de los murales de Diego Rivera, es una vanguardia pro-Estado. Estado revolucionario que acaba de triunfar. Y esa es la gran diferencia entre las vanguardias europeas y las vanguardias mexicanas del muralismo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el concepto de tiempo y espacio. Tiempo por la historia y el espacio porque es el espacio que vamos creando políticamente cada vez que hacemos algo, ¿eh? Todos nos educamos, formamos, etcétera. Ese es el tema del espacio y del tiempo, pues la historia, ¿no? También. Eh, ¿Qué más? Bueno, el significado también de la retórica visual basada en el concepto del tiempo del trabajo y de ocio de Marx, que es el discurso también de la dialéctica que va
ahorita explico, esta noción de dialéctica es por oposición. En este caso, la dialéctica de Rivera, la dialéctica estética de Rivera, este caso de un diálogo entre opuestos, son los patios que nosotros vamos a ver aquí en el Museo Vivo del Muralismo, que está dividido en dos tipos de patio. Tú entras primero, y lo que vas a encontrar es el patio del trabajo. Después, cruzando el umbral de las escaleras, vas a entrar al patio de las fiestas. Y así es como lo quiso nombrar Rivera. ¿Por qué? Porque es una dialéctica marxista del tiempo del trabajo y el tiempo del ocio, el tiempo del descanso y el tiempo del trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es el discurso de tiempo de trabajo y ocio de Marx está en los murales de Diego Rivera desde que nombra los distintos patios, ¿sí? Luego, también otra influencia de Rivera, o lo que Rivera quiere narrar en estos murales, es una técnica de montaje cinematográfico que tomó de su gran amigo Sergei Eisenstein, un comunista director de cine que va a hacer una película muy famosa que no sé, jóvenes, allá atrás ustedes, a ver, allá, adelantito de la chica de la gorra, nada más preguntarles, ¿ustedes han visto la película de Octubre de Sergei Eisenstein? Ustedes la encuentran en internet, bájenla de internet, se llama Octubre, en donde Sergei Eisenstein hace todo lo que es la revolución bolchevique de 1917. Es una superproducción. Sergei Eisenstein estuvo en México e intentó hacer una película que se llamaba Viva México y en la que contrató a Dolores del Río. Y Dolores del Río fue vetada por el gobierno estadounidense por haber hecho esto. Y Diego Rivera era muy amigo de Sergei Eisenstein. Entonces, para que la vean y sepan de qué estamos hablando. Porque el montaje cinematográfico es algo súper interesante, jóvenes. Cuando tú vas al cine, tú lo que ves es una ficción, un montaje. Y de lo que se trata es de que tú, como ser de narrativa que eres, construyas a través del montaje cinematográfico parte de la historia. Entonces, el cine fue muy revolucionario, inicia a finales del siglo XX. Acuérdense, Charles Chaplin, después 19, perdón, de los 20, del 19, finales del 19 y luego principios del 20, el cine era mudo, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque ustedes no son de esa generación, pero el cine era mudo. Los que han estudiado cine o historia del cine saben que el cine era mudo. Entonces, la película de Sergei Eisenstein es muda, esa, ¿eh? Las películas de Charles Chaplin eran mudas y había muchas que eran mudas. Y Dolores del Río participó en este cine mudo. Cuando se inaugura el sonido en el cine, Dolores del Río no le tiene miedo a eso. Y es muy interesante, ¿no? Bueno, entonces es algo que se está dando cuando Diego Rivera está haciendo sus murales. Todas las invenciones en fotografía, las invenciones técnicas en el cine, son incorporadas en los murales de Diego Rivera. Tan solo aquí en la Capilla Riveriana, todas las tomas que ustedes ven de los personajes que ven en el techo y en el ábside, si no existiera la fotografía y el cine como técnica, no habría podido hacer esto Diego Rivera. Entonces lo mete a los murales, por eso el tema de lo cinematógrafo es muy importante, ¿no? También en el patio de las fiestas pone el tema de la fiesta. No, es el tiempo de ocio de Marx, sí, pero es la fiesta, pero la fiesta a la mexicana, ¿sí? La fiesta a la mexicana que mete elementos prehispánicos con elementos virreinales o novohispanos. Y eso es sumamente interesante. Acabamos de tener nuestro Día de Muertos, ¿verdad? Bueno, pues hay murales dedicados al Día de Muertos muy interesantes aquí, en el patio de las fiestas. Pero él particularmente en este museo, en estos murales, lo que quiere hacer es la fiesta entendida como una fiesta revolucionaria, la fiesta de la revolución, la del exceso, pero la del exceso de la transformación energética de los participantes activos en la praxis política, de una revolución agraria y de una revolución obrera. Eso es lo que Diego Rivera quiere hacer, por eso el corrido se llama un corrido revolucionario, ¿sí? Hasta arriba, en el tercer piso del segundo patio, que es el patio de las fiestas, ahí van a encontrar eso. También voy a hacer una aplicación de la significación de los murales desde la teoría estética de Walter Benjamin y Bolívar Echeverría. Bueno, Walter Benjamin es un filósofo de la Escuela de Frankfurt, perseguido por el fascismo por judío,
y donde se tiene que suicidar en la frontera entre España y Alemania. Es un drama, un verdadero drama, ¿no? Perdón, Francia y España, en la frontera entre Francia y España. Perseguido político, perseguido político. Y Bolívar Echeverría, que fue un filósofo ecuatoriano que vivió en México, que a lo mejor ustedes conocen, seguramente aquí en sus escuelas de economía lo deben estudiar. Espero que aquí también. Vamos a ver. La narrativa visual de los murales es múltiple, aquí con Rivera, ¿no? En primer lugar, obedece a un discurso temporal de corte marxista y socialista, a saber, el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. No obstante, el elemento festivo empleado por Rivera está tropicalizado a lo local mexicano, y eso es muy interesante, a la identidad de los pueblos originarios de México, de lo que significa la irrupción festiva entre los mexicanos, como la famosa celebración del Día de Muertos, por mencionar solo un ejemplo. No obstante, nos encontramos con diversos discursos visuales, como la narrativa de corte esotérico. Ojo, el concepto de esoterismo lo estoy usando como lo usa Aristóteles. Esoterismo es el mundo interior, esotérico es lo interno, el mundo interior, la mística incluida, y exotérico con X es lo exterior. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra esoterismo, se refiere al mundo interior, a la mística, inclusive a lo que nos deja una obra de arte en nuestro interior, en el oído interno para trabajarlo. Eso es esotérico. Pero aquí el esoterismo en los murales, en particular, voy a hablar de los que están en el cubo de la escalera que trabajó la doctora Ana Torres, que vino a hablar con ustedes ayer, en un libro que se llama Nuevas miradas de los murales de la SEP. Ella tiene un capítulo dedicado al esoterismo de Diego Rivera. El discurso riveriano también basado en sus aprendizajes teosóficos, en una logia, porque fíjense, Rivera perteneció a una logia que él llamó los Rosacruces, para que no lo identificaran con las logias porfiristas, porque Porfirio Díaz también tenía sus logias, ¿no? Todos pertenecían a logias, y ya pertenecer a una logia masónica, pues es esoterismo, ¿no? Entonces, a la que pertenecía Diego Rivera, junto con otros intelectuales mexicanos, como el arqueólogo Manuel Gamio, Eulalia Guzmán, ¿sí? Pero ellos asimismos se llamaban la Logia Quetzalcóatl. Por eso, ay, casi me caigo, por eso la logia, el significado de la logia aparece en la Catrina, que aparece en el mural de Diego Rivera de Sueño de una tarde dominical, donde aparece una Catrina con una serpiente emplumada. Es la logia Quetzalcóatl, es la logia Quetzalcóatl. En todos lados pone su sello, ¿verdad? Y que encontramos también en las grisallas de distintos patios. Miren, en este museo, si ustedes se meten a los elevadores, vean hacia arriba y en el cubo de la escalera, en el cubo del elevador, hay varias Quetzalcóatl ahí, que son súper interesantes. Es el tema más esotérico que tiene Diego Rivera, utilizando lo que hay en Yucatán, como los cenotes, ¿no? Bueno, este es el famoso patio del trabajo. Vean qué hermoso. El edificio es neoclásico. ¿Qué significa eso? Bueno, pues el tipo de estructura que tenemos ahí. El edificio está dividido, como ya lo dijo, en un patio del trabajo y uno de las fiestas, en donde vemos retratado el famoso nacionalismo mexicano de la posrevolución, es decir, después del triunfo de la Revolución Mexicana. Estos murales se terminan de producir en el año de 1928. Rivera fue invitado a Rusia. La revolución bolchevique se dio en 1917. 10 años después, en el año de 1927, adivinen qué. Rivera fue invitado por, gracias, Rivera fue invitado por Lunachevsky, así se pronuncia, bien difícil, Lunachevsky, que es como el ministro de Relaciones Exteriores, invita a Diego Rivera, Stalin, a que participe en las celebraciones de los 10 años de la Revolución Bolchevique en Moscú. ¿Cómo ven? ¿Y qué creen? Diego Rivera se pone a hacer bocetos de todos los participantes ahí en ese encuentro, y Stalin le arranca las hojas que estaba dibujando y lo acusa de espionaje. ¿Cómo ven?
Y además Diego Rivera se avienta un discurso desde que llegó, invitado por Lunachevsky, y empieza a decir que todos los artistas rusos que se dedican a la pintura de caballete son servidores de la burguesía y son enemigos del pueblo. ¿Se imaginan? En plena Rusia. Y estos artistas todavía tenían mucho poder. ¿Y qué creen que pasó? Lo corrieron de Rusia. A Rivera lo invitaron a pintar todo lo que fue un mural con todo el ejército rojo ahí. Lo invitaron al Palacio de Stalin a pintar murales con la temática del ejército rojo y el triunfo de los bolcheviques. Habían pasado 10 años de esa revolución. ¿Se pueden ustedes imaginar que Rivera, que siempre admiró tanto la revolución bolchevique rusa como comunista que era, lo corrieran de Rusia? ¿Saben lo que eso fue? No, pues ¿cómo creen? Pues gracias a eso, él vino a hacer ese proyecto que le habían encargado en Rusia, en Moscú, lo vino a hacer aquí, en los murales de la Secretaría de Educación Pública, para que ustedes vean que eso iba a pintarse en Rusia y finalmente se pintó en México. Bueno, es decir, como este ideal, ¿no? De la unión del proletariado y el campesino y demás, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esos frescos relatan un compromiso político de vanguardia artística mexicana con los triunfos de la Revolución y las misiones educativas de José Vasconcelos, pero también las denuncias en contra de la explotación del campo y la explotación de la ciudad. Eso es lo que es la narrativa de estos murales. Bueno, este es el patio de las fiestas. La utopía estética de Diego Rivera, a quien le comisionan la mayor parte de estos paneles y que culminarán en el año de 1928. Y la hizo paralela a lo que hizo aquí en la Capilla Riveriana. O sea, trabajábamos allá y otros días acá, unos días allá y otros días acá. En Chapingo, ¿no? En la universidad, de la cual ya hablamos en las segundas jornadas riverianas hace 2 años, acompañadas de un libro que tenemos aquí digital, que Álvaro después les puede pasar el dato si les interesa. Bueno, este es el patio del trabajo. Vamos a iniciar. Entramos al patio del trabajo y nos encontramos estos 2 murales que son la liberación del peón y la maestra rural, que ahorita voy a comentar con detalle. Esta es la liberación del peón. Esto que tenemos aquí frente a pantalla es de 1923, fíjense. Es un fresco que mide 4.62 por 3.51 metros y está en el muro sur. Pero puse este panel, esta representación de Giotto, para que ustedes vean la influencia de la pintura medieval y renacentista en Rivera, con Giotto. Vean, esta es una deposición o lamentación de Cristo de Giotto y vean el elemento iconográfico. Lo que hace Rivera de manera muy interesante es utilizar elementos de iconografía cristiana, católica, secularizados en los murales de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, este elemento de esta liberación del peón parece como si fuera un Jesucristo recién descendido de la cruz, y ahí están apoyándolo, pero también esta mujer que lo cubre, como si fuera la Magdalena, ¿verdad? Y lo que es muy interesante, estos otros 2 hombres ayudándole también, que podría ser un Santiago, ¿no? Un Santiago. Pero entonces la iconografía cristiana está aquí. Luego, las montañas que ustedes ven allá arriba de color arena son de Courbet. Courbet es un pintor realista francés del siglo XIX, del romanticismo francés, realismo francés más bien. Y eso está también aquí, está enconchado, ¿no? Parece una concha, ¿no? Y al fondo una hacienda que se está quemando, ¿no? Que quemaron los revolucionarios. Bueno, esta otra es el panel justo de la maestra rural, que está también creado en 1923 y que mide 4,55 y 3,27 metros en el muro sur. Aquí, estos 2 paneles están en un cruceiro, así en una arcada. Y miren qué interesante.
La labor educativa en las misiones educativas está a cargo de estas mujeres. En lugar de que sea el sacerdote el que hace las misiones para evangelizar, es un análogo a una especie de evangelización, pero no en términos de la religión cristiana, sino en términos de que la educación y la verdad te va a hacer libre. Entonces, la revolución de las ideas, la revolución de los libros, de la alfabetización. Era una época en donde si ya sabías leer, te metían a maestro. Así fue como mi suegra empezó y así es como también Herzog lo hizo y muchos maestros rurales comienzan. Déjate que estudiaran una normal, no. Sabían leer y entonces los tomaban para que pudieran enseñar a otros a leer y escribir. Entonces, esta mujer, fíjense cómo todos están sentados en círculo y el círculo representa también, en términos esotéricos, la circularidad de la logia, ¿no? El círculo simboliza en la teosofía, significa la perfección, el universo, la infinitud, ¿no? La unidad. Entonces, están sentados en círculo porque están haciendo la unidad del pueblo unido, ¿sí? Y la mujer tiene, la maestra tiene su mano abierta porque se está abriendo la posibilidad a la educación. Esta es la utopía riberiana, la de la educación como formación del pueblo y crear las conciencias, ¿no? Levantarte a la conciencia social. Y tenemos de todas las edades, ¿no? Un mayordomo, que es el señor que está sentado de espaldas nuestra, que tiene la cabeza toda blanca, es el mayordomo del pueblo. Luego tenemos otro personaje que está vestido con un overol, que podría ser, uno creería que es un campesino, pero el hecho de usar el overol de mezclilla también representa a la sección obrera, ¿ok? Y el rojo, que simboliza el rojo de la Internacional Socialista, ¿verdad? Bueno, nuevamente, las montañas que ven ustedes al fondo, son una influencia de Courbet. Courbet. Bueno, este es muy interesante, también está en el patio del trabajo. Son los tejedores o hilanderos. Es muy interesante este fresco porque también es una denuncia de las violentas, digamos, represiones que se dio en Cananeo y Río Blanco, que eran textileras y bueno, ellos hicieron una huelga y fueron abatidos por el régimen de Porfirio Díaz de manera muy violenta. Y eso también fue lo que dio lugar al movimiento revolucionario, parte de, y por eso están retratados aquí. Estas que también es los tintoreros. El tema de hacer textiles y teñirlos fue un tema novohispano virreinal aquí en la Nueva España, lo que era la Nueva España antes de ser México a partir de 1821. Antes de eso existían estos grandes obrajes de telas en la Ciudad de México y en las zonas rurales también, en donde en estos talleres contrataban a un reo. Por ejemplo, si había alguien condenado como reo, el dueño del obraje, los obrajes muy famosos, compraban al reo y lo tenían como una especie de esclavitud eterna, ¿no? También a los esclavos, tanto los africanos como los asiáticos, ¿no? Entonces, el tema de los hilanderos y de los tintoreros tiene un tema de explotación muy serio, ¿eh? Por eso es muy interesante que lo haya hecho Rivera aquí. Bueno, estas son las mujeres tehuanas, que también están en el patio del trabajo, ¿no? Y dice, tehuana de piel tostada, tehuana la de voz timbrada, te cubres con encajes, bordan tu traje flores de seda, pareces una virgen que de un retablo se desprendiera. Tehuantepec, canción de Pepe Guizar, compositor mexicano, ¿no? Las mujeres tehuanas. Arriba, esto que ella trae en la cabeza como frutas y demás, es una ofrenda, es la ofrenda del campo, ¿no? La ofrenda del campo, que es muy interesante, y bueno, pues es muy interesante la iconografía, ¿no? En las posiciones, ¿no? Cómo traen en la cabeza, lo que es la selva de Tehuantepec, es muy interesante porque esta influencia es de Henri Rousseau,
Si no lo conocen y ustedes lo ven, van a ver cómo está esta influencia de Henri Rousseau aquí retratada también, ¿no? Las vanguardias europeas también. Este otro es muy famoso, es La entrada a la mina. Este tiene una lectura marxista, pero también esotérica, platónica, neoplatónica. ¿Por qué? Porque los trabajadores que ustedes ven que van caminando, este que está aquí enfrente, este de aquí, lleva una cruz de madera, ¿no? Que es como si fuera el sacrificio de Cristo. Está jugando con la iconografía cristiana y la incorpora para hacer una crítica social también, ¿no? Están ingresando a esta mina y esa mina es una especie de iniciación, como la caverna de Platón en la República de Platón, ¿no? O sea, el iniciado entra a la caverna, se encuentra una serie de, o quien va a tener una iniciación, entra a la caverna, ya vio la luz del sol, ya vio las ideas, acuérdense este diálogo de Platón, este mito de Platón de la caverna que está en la República, en el diálogo de la República, entra y le dice a los prisioneros, que los que están ahí prisioneros representan la ignorancia, los que solo se quedan con las apariencias, y este hombre filósofo que ya vio la luz del sol y que entra a la caverna, les va a decir a los prisioneros que la libertad está afuera de la mina, ¿no? Que adentro de la mina, de esa cueva, están en la ignorancia. Entonces, hay este discurso de ignorancia y sabiduría, de iniciación también. Los sombreros que llevan los personajes representan como aureolas de santos, ¿no? Están entrando unos con picos, con palas, pero miren cómo van descendiendo, ¿no? Vean cómo van descendiendo. Y el personaje central, que lleva una cruz también de madera, un pilote de madera que representa como una cruz, tiene una linterna con luz. Entonces eso significa que él va a entrar a iluminar a los que no están iluminados. Es un principio de iniciación a través de la educación. También hay este simbolismo esotérico, platónico, neoplatónico en estos murales tan interesantes, ¿no? Pero miren, esta es parte de la narrativa. Continúo con la narrativa. La salida de la mina. Ok, ya salió el personaje iluminado, por eso tiene los brazos extendidos, como si fuera una especie de Cristo o una especie de Fumanchú, de sabio, ¿no? Porque vean lo que tiene arriba de su cabeza el personaje. Arriba de su cabeza tiene una montaña blanca que asemeja a un gorro como el de los hindús o el de los iluminados. Eso es lo que representa la montañita que tiene arriba de su cabeza. Es que ya logró la iluminación. A este discurso también religioso, ¿no? Pareciera como un Cristo y tiene, por ejemplo, estas fronteras que ven ahí, que son estos alambres de púas, que representarían un poco iconográficamente el tema de la cruz, ¿no? De la cruz de espinas, ¿no? Pero aquí lo está narrando como la explotación de un minero, ¿no? Como este Cristo crucificado, vamos a decir, por la explotación, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto sabemos que Diego Rivera es comunista, no está haciendo un discurso religioso, pero está utilizando los elementos de la iconografía cristiana que todos conocemos para hacer esta dialéctica visual, de retórica visual, con un significado completamente diferente. Entonces ahí vemos al personaje cómo también va saliendo, vean cómo su sombrero también representaría como una aureola de santificación porque el trabajo lo ha santificado, ¿no? Lo ha purificado. Hablamos de purificación. Entonces, la cueva que está oscura y sale a la luz como un iluminado, ¿no? Y es muy interesante porque en los paneles de la izquierda, que pues no me dio tiempo de fotografiar, hay un poema de Netzahualcóyotl, ¿no? Que es el príncipe de Texcoco, ¿no? El que fue príncipe, bueno, Tlatoani de Texcoco, vamos a hablar con corrección. Entonces, bueno, estos elementos muy interesantes y vean cómo lo está cateando ahí en lugar de este soldado romano, pues es un capataz, ¿no? De color rubio, porque quiere representar lo extranjero, ¿no? Ok. Aquí está muy interesante porque aquí está también, todo es dialéctico, ¿no? Tenemos este lado y tenemos este otro. En este caso, tenemos el abrazo del campesino y del obrero, muy similar a los paneles que ustedes tienen en los murales del casco antiguo de la hacienda de Manuel González, que ahora es la Universidad de Chapingo, ¿no?
Es el obrero, está pues con este overol de mezclilla, y el campesino pues trae este zarape rojo con negro, ¿no? Y el rojo y el negro simbolizan la bandera de la Internacional Socialista Comunista, ¿sí? Luego tenemos que el campesino trae esta aureola como si fuese un santo. Del otro lado vemos a las mujeres, ¿no? Que están aquí en una triangulación de un estilo de manejo del espacio iconográfico muy a lo renacentista, ¿no? Porque están en triángulo todos los personajes. Y hasta atrás están las montañas y el pueblo y demás, ¿no? Ojo, también en este mural hay un elemento de todo lo que hay al fondo como parte del espacio, y es negro. Lo negro representa la explotación, ¿no? Lo blanco significa la liberación del campo y de la ciudad, ¿no? A través del trabajo del obrero y el campesino. Todos estos discursos están aquí en la iconografía de Diego Rivera. Vemos que las mujeres traen la comida, ¿no? El trigo y las mazorcas de maíz. Estos personajes de tres que están arriba con el campesino, con el sombrero y el zarape, la mujer que está hasta la esquina de allá trae unas mazorcas de maíz en las manos, y la que está en medio tiene como contexto hacia atrás un maguey de espinas. Fíjese que eso está muy interesante, ¿no? Porque parecería una virgen mestiza, una virgen indígena, ¿no? Que tiene los rayos de la iluminación, ¿no? Pero en este caso es una planta de maguey, ¿no? Todos estos discursos están, ¿no? Y todo es una interpretación. Eso es muy interesante porque en la alimentación muestra el trigo y el maíz, ¿no? Como un mestizaje simbólico de dieta, ¿no? Pero en realidad es que en el mundo, digamos, virreinal, los españoles no comían, por supuesto, maíz, nunca en la vida, porque el maíz era sagrado para los pueblos mesoamericanos, y con las semillas los pueblos mesoamericanos hacían sus ídolos o sus dioses, ¿no? Y se los comían en los rituales, ¿no? Y por eso es que no comían ni amaranto, no comían maíz, se lo daban a los puercos y al ganado para comer. ¿Se imaginan el shock de los pueblos mesoamericanos, que para ellos el maíz era sagrado? Bueno, pues ni los españoles comían la comida de los pueblos originarios, ni los pueblos originarios comían trigo al principio, ¿eh? ¿Por qué? Porque era el cuerpo de Cristo, ¿no? Y entonces no hubo un mestizaje. Les recomiendo un libro muy bueno que se llama El cuerpo del conquistador, para que ustedes vean cómo en el mundo, estoy hablando del mundo novohispano virreinal del siglo XVII y XVIII, hablando, nunca un mestizaje hasta el final, un mestizaje de dieta, ¿eh? Bueno, este es el abrazo, y hay esto que viene, que está encalado en el muro, es de Carlos Gutiérrez Cruz, un poeta, y dice: jornaleros del campo y la ciudad, desheredados de la libertad, hagan más fuerte el lazo que los une en la lucha y el dolor, y la fecunda tierra florecerá. Un abrazo de fuerza y de amor. Ya después de este abrazo, no pagarán tributos ni mercedes, y el potrero y la máquina darán todos sus frutos para ustedes, ¿no? Aquí lo encala porque le parece que este canto, de este corrido, este poeta, representa lo que es la liberación de la explotación del jornalero y el obrero en el abrazo. Bueno, este es el cubo de la escalera que está entrando por la calle, entrando en el patio de las fiestas. Nos encontramos luego a la entrada una escalera para subir. Esta sí está en clave esotérica. También estos murales toman los elementos de la cinematografía. Está pintado técnicamente como un montaje cinematográfico, ¿de acuerdo? En técnica, en técnica. También tenemos muchas influencias muy interesantes de pintores renacentistas también, y de las vanguardias europeas también. Pero esta escalera se debe subir de abajo para arriba. Son 3 pisos que representan en la logia los distintos pasos que sufre un aprendiz hacia volverse un maestro iluminado.
¿sí? Pero también es muy interesante que ahora Protección Civil en este museo no nos deje subir de abajo para arriba. A fuerza quiere que lo hagamos de arriba para abajo, por más que les hemos explicado que el discurso iconográfico, museográfico, es de esta naturaleza. Y voy a comenzar. Es la subida al ascenso de la iluminación. Comenzamos primero con la diosa del agua, que está aquí acostada, el paisaje de Tehuantepec, que está del lado izquierdo, y la Xochipilli. Voy a analizar uno por uno. Primero, la diosa del agua, pintada en 1924. Mide estas dimensiones, 365 por 1,26. Está en la planta baja. ¿Qué representa esta mujer? Bueno, los inicios de la humanidad fueron en el agua. Esta mujer trae un cántaro que está echando agua y ese cántaro con agua representa un seno materno que está alimentando a la tierra, ¿sí? Pero vean cómo el tema nuevamente del cuerpo, del desnudo, como técnica que utiliza Diego Rivera en el lienzo, el cuerpo como un lienzo, ¿sí? Muy interesante. Bueno, y el agua y los peces. Es el inicio de todo, ¿sí? Tenemos de este lado la Marina, así le llamó, 1924. Es enorme, mide 7,69 por 3,98 metros. Vemos aquí unas especies de Venus, esta es una Venus, pero en lugar, aquí, por supuesto, Sandro Botticelli, es una influencia de Rivera aquí, pero en lugar de una virgen italiana, tenemos aquí a una virgen mestiza, ¿no? Típica del romanticismo mexicano en pintura, del romanticismo mexicano en pintura. Vemos estas tres Venus que están aquí, otras mujeres en triángulo de tres, en las composiciones iconográficas muy de estilo renacentista de Rivera. Vemos al fondo un barco que representa la modernidad, ¿sí? Representa la modernidad. Pero también el humo que genera este barco es un umbral, es un portal, ¿no? Donde pasamos de lo antiguo a lo moderno. Ajá. Y tenemos estas especies como de Venus que están allá arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, como las de Giotto, ¿no? Que son muy interesantes también. Bueno, todo está en la planta baja de la escalera. Vamos subiendo y ya en el segundo panel, en el segundo piso, en el muro norte, bueno, todavía no hemos subido completamente, estamos en la planta baja y está esta que representa el busto. Miren, aquí está la influencia de Miguel Ángel Buonarroti en ese eolo, ¿no? Que echa el viento. Son los dioses del viento. Los eolos son los dioses del viento. Pero miren qué interesante. Y ahorita les voy a decir lo que está soplando. No se alcanza a ver aquí. Pero el tema del buzo que va a entrar al fondo del mar representa también, como esta entrada a la mina, una especie de iniciación al estilo del esoterismo de Rivera en la logia masónica a la que él perteneció. Es el aprendiz que tiene que entrar a este tabernáculo aquí adentro del agua. En el caso de la mina, adentro de la mina, es el buzo. ¿Cómo lo están preparando para entrar al fondo del mar? Ok, ese eolo, por la luz no se alcanza a ver, bueno, pero es la marina, que ya hablé de ella, el buzo que está aquí, que está todo oscuro, la nube, que es el eolo, y el paisaje de Tehuantepec, del cual voy a hablar. Todo esto está en el primer piso de la escalera, ¿sí? Antes de subir. Comenzamos con el eolo. Esta nube está soplando. ¿Y qué sopla? A unas vírgenes, ¿no? La sopla para que giren. Y estas vírgenes tienen completo movimiento, pero no son las vírgenes típicas del Renacimiento, sino son las gracias, ¿no? Mestizas, ¿no? Muy interesante, y las va a mover. Aquí está fuertemente la influencia de Miguel Ángel Buonarroti también y de Giotto, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos subiendo por la escalera y lo que nos vamos a encontrar en el segundo piso es esto, ¿no? Que es el paisaje de Tehuantepec. Bueno, estamos subiendo hacia el segundo piso. Y entonces, ¿qué nos encontramos? El paisaje de Tehuantepec, que pinta en 1924, que es un panel de superficie irregular, pero que mide 33,23 metros cuadrados, ¿eh?
Miren cómo está todo el bosque de Tehuantepec, al fondo las chozas, con estos árboles muy interesantes que son típicos de Rivera, así los pinta siempre. Luego tenemos acá la modernidad, ¿no? El petróleo, la electricidad, mezclado con el campo. Es decir, se está dando la modernización de México, ¿no? Este es el discurso. Pero lo que es interesante también es que esta mujer que está descansando, ¿no? Estas mujeres que están desnudas en los, bueno, son los ríos, los bosques, los campos de plátano, el campesino que está allá del lado derecho de nosotros, y se están bañando. Bueno, aquí hay dos influencias interesantes. Las Tatianas de Gauguin, ajá, las Tatianas de Gauguin, pero también Henri Goussot con sus bosques, con sus selvas, ¿no? Es muy interesante porque a diferencia de las taitianas de Gauguin, que están aisladas, estas mujeres están en comunidad. Y eso es bien interesante. Es el tema de la comunidad, el tema de la unidad comunitaria, ¿no? Y los desnudos representan, pues, que estamos pasando de un mundo muy elemental, ¿no? Hacia una civilización, pero ya dominada por los campesinos y los obreros. Entonces, bueno, seguimos subiendo y nos encontramos aquí, todavía en el bosque, todavía en la selva, a Xochipilli, ¿no? De que pinta en 1924. Ahí está la diosa de las flores. Por eso ella lleva incrustada en su cuerpo flores, que son flores, por ejemplo, pueden ser flores de Xochimilco, porque las flores de Xochimilco, las cementeras, todas tienen una representación de los cuatro rumbos, el cempasúchil, son importantísimas las flores. Pero la Xochipilli era una diosa que a esta vocación las mujeres les rendían culto. ¿Qué tipo de mujeres? Las aguanimé. Las aguanimé eran las famosas alegradoras que participaban previo al sacrificio de los elegidos para ser sacrificados, representaciones de dioses. Estos hombres que iban a ser sacrificados se escogían entre ellos, los vestían de dioses, hacían una última representación y antes de la noche de su muerte, ya después de que les habían dado alimentos muy ricos como el guajolote, que era importantísimo el guajolote porque era una guía en el inframundo, las anahuanime eran las que alegraban a estos hombres que iban a morir en sacrificio, a estos guerreros, y serpenteaban con ellos y bailaban en danzas y demás. Al final, ya cuando sacrificaban al sacrificado, estas mujeres se les regalaban parte de un miembro del cuerpo del sacrificado, un brazo, una pierna. Aparece esto en los murales de Diego Rivera también del Palacio Nacional, ¿sí? Cómo le entregan a la mujer una pierna, una mano. Pero en realidad lo que se van a comer no es el cuerpo de un hombre, es el cuerpo de un dios, es una última cena, ¿sí? Eso es interesante, pero a la Xochipilli es a la que le van a hacer la advocación estas mujeres. También la Xochipilli es una advocación muy interesante para las mujeres guerreras que mueren en parto, que se convierten en diosas también, a su vez. Bueno, pero aquí vemos a las mujeres que están adorando a la Xochipilli. Vemos una arpía, ¿ven? Esa ave que está allá es una arpía, así se llaman, ¿eh? Por eso cuando te digan que eres una arpía, es que eres una vigilante. Ajá. ¿Por qué? Porque está vigilando, es alguien que está vigilando, es una ave que está vigilando. Muy interesante. Bueno, y la música y la danza, ¿no? Porque son las diosas de las flores y del canto también, ¿no? Esto lo pueden encontrar en el Códice Florentino, ¿no? Esta descripción. Bueno, vamos subiendo y nos encontramos la hacienda. Vean cómo hay un montaje cinematográfico aquí. Hasta arriba está un panel, en medio otro y hasta abajo otro, con distintas temáticas, ¿no? Están las mujeres aquí con sus hijos haciendo la cosecha, están desnudos. Miren cómo este niño trae unos baldes de agua porque va a bajar al cenote, ¿no? Se supone que va a bajar al cenote para recoger el agua, ¿no? Y acá en medio están los hombres labrando la tierra, en medio, ¿no? Y hasta atrás está la hacienda, ¿no? Con el capataz o el hacendado ahí
muy descansado, ¿no? Entonces, este discurso también es un discurso marxista que lo que quiere decirnos es la explotación en el campo para que el señor pueda descansar, ¿no? Es la famosa dialéctica entre el amo y el esclavo también de Hegel en su fenomenología del espíritu, ¿no? Del cual Diego Rivera también está familiarizado con eso. Bueno, ya llegamos hasta arriba. Bueno, no, seguimos en el patio del trabajo y encontramos el campesino con su machete puliendo la piedra, ¿no? Es un zapata, pero si ustedes se fijan, el sombrero parece como de un fumanchú chino, porque tiene también los grandes bigotes. Se supone que es un zapata, pero no nos pone que este es un zapata, ¿no? Pero lo pone como una especie de David contra un Goliat. ¿Por qué? Porque trae una piedra, ¿no? Que la piedra representa el David. ¿Se acuerdan que David ondea su piedra? El discurso cristiano del Antiguo Testamento. David lucha contra Goliat, que es enorme, es un gigante, le arroja una piedra, le da en la cabeza, lo vence y se cae. Entonces es la idea de cómo está sobre una piedra este personaje, que es muy interesante, y un machete. ¿Por qué? Porque también está el discurso de la logia masónica, de la logia Quetzalcóatl aquí, donde el aprendiz tiene que pulir su piedra. ¿Y eso qué representa? Bueno, pues que tiene que trabajar en él para lograr la liberación, ¿no? Es el primer paso de la masonería, el aprendiz, el nivel número 1, el aprendiz. Y luego los motivos. Estos motivos los encontramos en las grisallas de los techos. Grisalla es una técnica que da la idea de algo que está fresco, pero es en gris, por eso se llama grisalla. Y los símbolos son la hoz de la agricultura y el martillo que representa el movimiento obrero y el movimiento campesino, pero por supuesto con todo este discurso bolchevique, ¿no? Un bolchevique a la mexicana, ¿no? Bueno, luego tenemos el entierro. Seguimos por la escalera, ¿sí? Nos encontramos el entierro, un fresco con superficie de 27 metros, enorme. Vean estas mujeres, ¿no? Que son vírgenes, que están en movimiento, ¿no? Todas, ¿quién las está soplando? Pues recuerden el eolo que estaba del otro lado. Luego aquí es el entierro. Está muy interesante este entierro porque estas banderas son las banderas de la Internacional Socialista, con las banderas del comunismo, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo vemos ahí a los obreros, a los campesinos enterrando a alguien, ¿no? Pero miren la influencia. Vamos a ver. Aquí está. Este entierro de Diego Rivera está basado en una obra de Gustave Courbet que se llama Ornan, de 1848, que está en el Museo d'Orsay en París y que fue elaborado en 1848, y cómo Diego Rivera incorpora esta iconografía visual para incorporarla como influencia en sus murales, con otra significación si quieren. Pero miren, si de este lado tenemos las cruces, aquí tenemos las banderas. Si tenemos aquí tres personajes abriendo el hoyo, aquí tenemos otros tres personajes que están ahí, ¿no? Que es muy interesante la influencia. Bueno, y entonces hasta arriba de la escalera vemos la destrucción de los poderes y el triunfo de la utopía social riveriana. ¿Por qué? Porque aquí enfrente vamos a una mujer, ¿no? Que tiene las mazorcas de maíz, y a los enemigos del pueblo y a los héroes del pueblo. Y del lado derecho nuestro, tenemos en ese panel a la maestra rural, ¿no? Voy a analizar cada uno de ellos por separado. Aquí nada más los puse juntos para que ustedes vean cómo está organizado el espacio. Aquí está. En primer lugar, la mecanización del campo, ¿no? Vemos en la parte de arriba del panel, vemos un cielo azul, significa que ya es un pueblo liberado, y tenemos un avión, ¿no? Sí, un planeador hasta arriba. Luego tenemos un campesino que está manejando un tractor, ¿no? Y luego tenemos aquí del lado derecho a la Trinidad Revolucionaria, ¿no? Que es el militar, pero el militar a favor de la revolución, el obrero y el campesino en medio de esta Trinidad, ¿no? Es la Trinidad Revolucionaria.
Ajá, eso está muy interesante, hasta el panel de allá. Y luego, otro elemento interesante es que tanto el campesino como la campesina tienen en sus manos los medios de producción. Esto es muy marxista, ¿sí? Es el discurso marxista de cómo con la revolución, ¿no? Vamos a tener la liberación, en este caso, del campo y de la ciudad, en el abrazo del campo y en el abrazo de la ciudad, ¿no? Pero entonces ellos son los dueños de los medios de producción. Y tenemos de este lado derecho a los enemigos, ¿no? Ahí tenemos una mujer que lanza un rayo, ¿no? Pero es una mujer que tiene completo movimiento, esto está muy interesante, muy a la renacentista. ¿Y cómo lanza un triple rayo que cae sobre este personaje que está aquí abajo, que es el banquero? Uh-huh. Tenemos del lado derecho al clero. Y tenemos ahí en medio al capataz. Y lo que le va a destruir es la lanza, la espada. ¿Sí? Vean cómo está la espada hecha pedacitos ahí. Entonces, se destruye a los enemigos del pueblo, triunfa la Trinidad revolucionaria que está del lado derecho, y los medios de producción están en manos del campesino y el obrero. Ese es el discurso de dialéctica marxista que vemos aquí, ¿no? Y este es el otro que les mostraba. Tenemos aquí a la maestra rural. Fíjense, nuevamente, están sentados en círculo. El círculo que representa la unidad. Luego, por otra parte, tenemos que su mano, esta mano derecha, está haciendo esto, ¿no? Está señalando a la construcción de la escuela. Es tanto material como simbólico, ¿no? Es la construcción de la escuela, de la educación para la liberación, ¿no? Luego tenemos, del lado derecho del panel, tenemos a los científicos, ¿no? A los que están vacunando, a los que están haciendo las mezclas con las semillas para el campo, de ese lado del panel, ¿sí? Está el niño siendo vacunado por el médico, ¿no? Y de este lado de izquierdo, que se ve un poco oscuro, tenemos al arquitecto que está trabajando también con el militar y el campesino, y están señalando a lo que tienen que construir. La mujer, que es la educadora, es muy interesante porque tiene sus manos en esta posición. La mano que ve hacia arriba está señalando a la escuela que se está construyendo atrás. La otra mano está señalando al libro, porque está indicando que es la educación los va a liberar y la verdad que los va a hacer libres. Hay todo este discurso en Diego Rivera. Ok, esto también está en la parte de arriba. Se supone que la explicación que les acabo de hacer de estos dos paneles ahorita representan ya el tercer piso, es decir, la liberación, cuando ya van a estar iluminados por la educación, liberados porque está liberado el campo, porque tienen los medios de producción del campo, en el tractor, el campesino que está manejando el tractor. Pero por otra parte tenemos este elemento que es sumamente interesante, que es un autorretrato. Vemos ahí a Diego Rivera, que está como muerto, encima de una banca, pero además hay un cubo que representa la escuadra y el compás del típico, bueno, la logia masónica. A ver. Que representa esto, ¿no? Que es la G de la logia, ¿no? ¿Qué representa la regla? La regla es la rectitud moral que debes llevar. Ajá. Y el compás significa que tú eres el arquitecto o la arquitecta de tu propio destino. Es un elemento también muy renacentista, ¿verdad? Muy del Renacimiento, porque el Renacimiento, la base filosófica del Renacimiento es el neoplatonismo, que también las logias masónicas incorporan en sus idearios, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de que manejes y trabajes tu piedra, ¿no? Es el primer, digamos que es el primer nivel de la masonería. ¿Por qué? Porque él está muriendo a la vida vulgar, a la vida llevada con apegos, para poder
tener su iniciación. ¿Y dónde está labrando la piedra? Ese escultor eres tú cuando manejas de labrar tu piedra. Entonces es el escultor y el pintor hasta arriba, ¿no? Son tres elementos, pero además son los tres niveles de la masonería, ¿no? El aprendiz, el iniciado, el que muere en la iniciación, el que despierta trabajando su piedra, primer nivel, y luego ya el pintor, ¿no? La liberación. Pero este es un tema de su logia, Quetzalcóatl, clarísimo aquí, ¿no? Esta otra, ¿no? Que significa la hoz y el martillo, y la espada, ¿no? Que están las grisallas. Todo el tiempo estamos llenos de grisallas en este lugar. Bueno, y por fin, salimos fuera de la escalera y nos encontramos, sales de la escalera, subes hasta el tercer piso, sales, te volteas al revés y vas a encontrar la estrella. Esa estrella luminosa que se supone que es, ya, estás iluminado. Estamos en el momento de la iluminación. Y por eso vemos un arco iris. Ya has despertado, ya has despertado. Y del lado izquierdo tenemos al generador y del lado derecho tenemos al mantenedor. Son las ideas que tiene Diego Rivera de lo que es la iluminación. Y encontramos el fuego, estas especies como de vírgenes ofrecen el fuego y la flecha que representa la rectitud y el fuego que representa la transformación. Y del otro lado se ofrecen otros elementos también. Y bueno, y ya para ir terminando, ¿verdad, doctor Ocampo? Ajá. Tenemos la asamblea que va a pintar entre 1923 y 1924, es la asamblea de la entrega de los ejidos, muy interesante. Y aquí encontramos nada más un personaje bien interesante. Este niñito que es el famoso Fermín. Diego Rivera siempre incorporaba a un niño y este es el Fermín. Y esto proviene de su gran admiración que tenía por el personaje de Disney. A Disney lo admiraba mucho por eso. Entonces tenemos aquí, bueno, ahí a Lupe Marín y por ahí está O'Gorman y por ahí está O'Higgins, ¿no? Aquí están, ¿no? Es la asamblea, están esperando la entrega de los ejidos. Y luego, ya para finalizar, la fiesta del maíz, la fiesta del Día de Muertos, en donde aparecen distintos personajes también conocidos del mundo de Rivera, la ofrenda, la cena, el canal de Santa Anita, que también es un portal, hasta atrás, en las montañas de hasta arriba, está una luz, una montaña negra con luz arriba. Esto representa la vida, el tránsito de la vida, para pasar de la vida hacia un tránsito de iluminación, ¿sí? Es el canal de Santa Anita, con flores y demás, pero todo esto es una ruta que significa una liberación. Y es así como Diego Rivera quiso expresar en el tema del trabajo y la fiesta la irrupción de la revolución en las técnicas de fotografía y cinematografía, en sus influencias renacentistas, en las influencias de la iconografía cristiana para representar una significación completamente distinta, en donde lo que él pretende con estos murales es darte un puñetazo estético. Así como Sergei Eisenstein hablaba del cine puño, él hablaba del muro puño, algo que el espectador pudiera sentir dramáticamente en sus sentidos para generar conciencia. Es esta la utopía estética de Diego Rivera. Gracias por su atención.